El mercado de fichajes vuelve a situar al Barcelona en el centro del debate futbolístico, esta vez con una combinación de factores que afectan tanto al presente deportivo como a la planificación a medio plazo del club. La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, el enfriamiento de la opción Marcus Rashford y las novedades en torno al Spotify Camp Nou configuran un escenario complejo, en el que cada movimiento adquiere una dimensión estratégica. Lejos de tratarse de rumores aislados, estos elementos forman parte de una misma realidad marcada por la necesidad de tomar decisiones coherentes en un contexto de alta exigencia competitiva y limitaciones estructurales. El nombre de Julián Álvarez ha comenzado a ganar fuerza en el entorno del Barcelona tras un periodo de creciente desgaste en su etapa en el Atlético de Madrid. Aunque su rendimiento ha sido valorado de manera positiva, la sensación de insatisfacción empieza a emerger en un contexto en el que el rol del jugador no termina de alinearse con sus expectativas deportivas. Este tipo de situaciones no son infrecuentes en futbolistas de alto nivel, especialmente cuando se trata de perfiles con ambición y recorrido internacional, acostumbrados a asumir responsabilidades importantes. En el Atlético de Madrid, la figura de Julián Álvarez ha estado condicionada por la estructura táctica del equipo y por la competencia interna en el frente ofensivo. A pesar de contar con minutos y participación relevante, el encaje del delantero argentino no ha alcanzado el grado de continuidad que muchos esperaban. Esta circunstancia, sumada a la exigencia física y mental del modelo competitivo del club, ha contribuido a generar un clima de reflexión en torno a su futuro. Desde el punto de vista del Barcelona, la situación de Julián Álvarez se analiza con interés y cautela. Su perfil encaja con varias de las necesidades identificadas por la dirección deportiva, especialmente en lo referente a movilidad, capacidad asociativa y gol. Se trata de un jugador con experiencia en grandes escenarios, acostumbrado a competir al máximo nivel y con una mentalidad que se ajusta a proyectos ambiciosos. Sin embargo, cualquier aproximación debe considerar tanto las condiciones contractuales como el contexto económico del club. La posible llegada de Julián Álvarez se enmarca en una estrategia orientada a reforzar el ataque con un perfil que combine presente y proyección. A diferencia de otras opciones exploradas en el mercado, su edad y trayectoria permiten pensar en un rendimiento inmediato sin renunciar a un recorrido a medio plazo. Esta dualidad resulta especialmente atractiva para un Barcelona que busca soluciones sostenibles y que no puede permitirse errores costosos en la planificación. El Atlético de Madrid, por su parte, afronta una situación delicada. La salida de un jugador de este calibre implicaría una reconfiguración del frente ofensivo y un replanteamiento de la planificación deportiva. Aunque el club ha demostrado en el pasado su capacidad para adaptarse a este tipo de escenarios, la posible pérdida de Julián Álvarez no sería un movimiento menor. La gestión de esta situación dependerá en gran medida de la voluntad del jugador y de las condiciones que se planteen en una eventual negociación. En paralelo, la opción Marcus Rashford comienza a perder fuerza en el entorno del Barcelona. Tras semanas de especulación, la percepción general es que el delantero inglés permanecerá en su club actual, al menos en el corto plazo. Esta evolución responde a una combinación de factores, entre ellos la complejidad económica de la operación y la falta de avances concretos que permitan vislumbrar un desenlace favorable. En este contexto, el Barcelona ajusta su hoja de ruta y reorienta su atención hacia otras alternativas. El caso de Rashford ejemplifica las dificultades que enfrenta el club en el mercado actual. A pesar del interés deportivo, las limitaciones financieras y la competencia de otros clubes condicionan cualquier intento de fichaje de alto perfil. La experiencia reciente ha reforzado la necesidad de actuar con prudencia y evitar operaciones que puedan comprometer la estabilidad a largo plazo. En este sentido, la decisión de no forzar la situación con Rashford se interpreta como una muestra de realismo. Este reajuste en las prioridades ofensivas coincide con un momento clave en la evolución institucional del club, marcado por las novedades en torno al Spotify Camp Nou. Las obras del estadio y su impacto en la planificación deportiva y económica siguen siendo un factor determinante en la toma de decisiones. La gestión del regreso progresivo al estadio, los plazos previstos y las implicaciones financieras forman parte de un contexto que condiciona el margen de maniobra del club en el mercado. El Spotify Camp Nou no es solo un símbolo deportivo, sino un pilar fundamental en la estrategia económica del Barcelona. La expectativa de aumentar ingresos una vez se complete el proceso de remodelación influye directamente en la planificación a medio plazo. Sin embargo, mientras el proyecto sigue en marcha, el club debe operar en un escenario de transición, ajustando sus decisiones a una realidad financiera todavía limitada. Esta combinación de factores explica la cautela con la que se analizan movimientos como el de Julián Álvarez. Aunque su perfil resulta atractivo desde el punto de vista deportivo, cualquier operación debe encajar dentro de un marco económico sostenible.
El Barcelona es consciente de que no puede repetir errores del pasado y de que cada fichaje debe responder a una visión estratégica clara, alineada con la evolución institucional del club. El debate interno sobre estas cuestiones refleja la complejidad del momento. La necesidad de reforzar el equipo convive con la obligación de consolidar una base sólida para el futuro. La figura de Julián Álvarez aparece como una opción que puede satisfacer ambas demandas, pero su incorporación dependerá de múltiples variables, entre ellas la disposición del Atlético de Madrid a negociar y la capacidad del Barcelona para estructurar una operación viable. Mientras tanto, la atención sobre el Spotify Camp Nou añade una capa adicional de análisis. El regreso progresivo al estadio, con las implicaciones logísticas y económicas que conlleva, influye en la planificación deportiva. La expectativa de recuperar parte de los ingresos perdidos durante el periodo de obras genera optimismo, pero también exige prudencia en la gestión de recursos hasta que ese escenario se materialice plenamente. El entorno del club observa estos movimientos con una mezcla de expectación y cautela. La posible llegada de un jugador como Julián Álvarez despierta ilusión, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio del proyecto. Al mismo tiempo, la confirmación de que Rashford no llegará obliga a recalibrar expectativas y a centrar el debate en opciones más realistas dentro del contexto actual. La gestión de la comunicación en este escenario resulta clave. El Barcelona busca transmitir una imagen de control y planificación, evitando alimentar rumores que puedan generar frustración. En este sentido, la claridad en los mensajes institucionales se convierte en una herramienta fundamental para mantener la confianza del entorno y de la afición. A medida que avanza el mercado, los distintos elementos comienzan a encajar en una narrativa más amplia. La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, la retirada progresiva de la opción Rashford y las novedades del Spotify Camp Nou forman parte de un mismo proceso de adaptación. La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se ha ido configurando como uno de los puntos más sensibles del mercado, no tanto por un conflicto explícito, sino por una suma de matices que revelan un desgaste progresivo. El delantero argentino llegó al club rojiblanco con expectativas altas, tanto por su trayectoria previa como por el contexto competitivo que rodeaba su incorporación. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos ha mostrado una realidad más compleja, en la que el encaje deportivo y la continuidad no han terminado de alinearse con sus aspiraciones personales. El modelo de juego del Atlético de Madrid, caracterizado por una exigencia táctica muy concreta y una intensidad constante, requiere perfiles capaces de adaptarse a distintos roles dentro del mismo partido. Julián Álvarez ha demostrado versatilidad y compromiso, pero esa misma polivalencia ha tenido un efecto ambivalente. En lugar de consolidarlo en una posición específica, ha derivado en una utilización variable que, si bien resulta útil para el colectivo, puede generar sensación de inestabilidad a nivel individual. En futbolistas de alto nivel, este tipo de dinámica suele ser un factor determinante a la hora de replantearse el futuro. La acumulación de partidos, la rotación constante y la exigencia física del sistema han contribuido a generar una percepción de desgaste. No se trata únicamente de minutos jugados, sino de la naturaleza de esos minutos y del rol asumido dentro del equipo. Para un jugador con ambición ofensiva, la falta de continuidad en posiciones más determinantes puede influir en la valoración personal de su etapa en el club. Este contexto explica por qué su nombre empieza a asociarse con posibles cambios de escenario. Desde el entorno del Atlético, la situación se maneja con cautela. El club es consciente del valor deportivo y de mercado de Julián Álvarez, y no contempla una salida sin una contraprestación acorde a su importancia. Al mismo tiempo, existe una comprensión implícita de que retener a un jugador que no se siente plenamente realizado puede resultar contraproducente a medio plazo. Este equilibrio entre proteger los intereses del club y gestionar las expectativas del futbolista es uno de los grandes retos de la dirección deportiva. El Barcelona observa este escenario con atención, pero sin precipitación. La figura de Julián Álvarez encaja en el perfil de jugador que el club busca para reforzar su ataque, no solo por su capacidad goleadora, sino por su inteligencia táctica y su predisposición al juego asociativo. En un sistema que prioriza la movilidad y la lectura del juego, su adaptación parece, en teoría, favorable. No obstante, la teoría debe contrastarse con la realidad económica y contractual. La posible operación por Julián Álvarez se analiza como un movimiento estratégico, no como una oportunidad circunstancial. El Barcelona busca perfiles que puedan integrarse en un proyecto a medio plazo, evitando fichajes que respondan únicamente a la urgencia del momento. En este sentido, su edad y su experiencia internacional ofrecen un equilibrio interesante entre presente y futuro, algo especialmente valioso en el contexto actual del club. El factor económico vuelve a ser determinante.
El Atlético de Madrid no se encuentra bajo presión para vender y puede permitirse negociar desde una posición de fuerza. Para el Barcelona, esto implica la necesidad de explorar fórmulas que permitan hacer viable la operación sin comprometer su estabilidad financiera. Intercambios, pagos escalonados o estructuras variables son escenarios que se valoran, aunque ninguno de ellos está exento de complejidad. En paralelo, la confirmación de que Marcus Rashford no será una opción real para el Barcelona obliga a redefinir prioridades. El enfriamiento de esta vía responde tanto a cuestiones económicas como a la falta de avances significativos. La permanencia del delantero inglés en su club actual parece el desenlace más probable, lo que lleva al Barcelona a centrar su atención en alternativas que encajen mejor en su contexto financiero y deportivo. Este cambio de escenario no se percibe internamente como un fracaso, sino como una adaptación necesaria. La dirección deportiva ha asumido que no todas las opciones exploradas pueden concretarse y que la flexibilidad es clave en un mercado tan dinámico. En este sentido, la retirada progresiva de la opción Rashford libera recursos y atención para otras operaciones más realistas. La planificación ofensiva del Barcelona se ve así condicionada por una combinación de factores. La necesidad de gol, la versatilidad táctica y la sostenibilidad económica son variables que deben conjugarse de manera equilibrada. Julián Álvarez aparece como una opción que puede satisfacer varios de estos criterios, pero su incorporación no es ni sencilla ni inmediata. El club es consciente de que cualquier movimiento en este sentido requerirá tiempo y negociación. Mientras tanto, el Spotify Camp Nou sigue siendo un eje central en la planificación global del club. Las obras del estadio y el calendario previsto para el regreso influyen directamente en la capacidad de generar ingresos, y por extensión, en el margen de maniobra en el mercado. El proyecto representa una inversión estratégica de largo recorrido, pero también implica una fase de transición en la que las decisiones deben tomarse con especial prudencia. El impacto del estadio va más allá de lo económico. El regreso progresivo al Camp Nou tiene un componente simbólico y emocional que influye en la percepción del proyecto deportivo. Recuperar el escenario histórico supone reforzar la identidad del club y generar un entorno más favorable para atraer talento. Sin embargo, mientras este proceso no se complete, el Barcelona debe gestionar sus expectativas y operar dentro de un marco de restricciones temporales. La relación entre la planificación deportiva y el proyecto del estadio es más estrecha de lo que parece. La expectativa de mayores ingresos futuros permite diseñar estrategias a medio plazo, pero no justifica decisiones precipitadas en el presente. En este sentido, la dirección del club insiste en la necesidad de mantener una línea de actuación coherente, evitando hipotecar el futuro por soluciones inmediatas. El entorno mediático y la afición siguen con atención cada uno de estos movimientos. La posibilidad de que Julián Álvarez se convierta en una opción prioritaria genera debate y expectativas, mientras que la confirmación de que Rashford se quedará obliga a reajustar el discurso. La gestión de estas expectativas es un aspecto clave para mantener la estabilidad institucional y evitar frustraciones innecesarias. El Atlético de Madrid, por su parte, no muestra prisa por resolver la situación de Julián Álvarez. El club evalúa el escenario con calma, consciente de que su posición contractual le permite esperar. Esta postura añade complejidad a cualquier negociación y obliga al Barcelona a actuar con paciencia. La experiencia demuestra que este tipo de operaciones suelen resolverse en fases avanzadas del mercado, cuando las prioridades se clarifican y los márgenes de maniobra se redefinen. La interacción entre ambos clubes se produce en un marco de respeto institucional, aunque con intereses claramente divergentes. La posible vinculación de Julián Álvarez con el Barcelona no puede desligarse del contexto competitivo y emocional que rodea al futbolista en esta etapa de su carrera. Tras varias temporadas de alta exigencia, el delantero argentino se encuentra en un punto en el que la estabilidad deportiva y la claridad de rol adquieren una importancia creciente. No se trata únicamente de competir por títulos, sino de sentirse una pieza central dentro de un proyecto, algo que influye de manera directa en la percepción que el jugador tiene de su futuro inmediato. En el Atlético de Madrid, el modelo competitivo ha ofrecido resultados y una identidad clara, pero también exige un grado de sacrificio táctico que no siempre se ajusta a las aspiraciones individuales de todos los jugadores ofensivos. Julián Álvarez ha cumplido con las demandas del sistema, mostrando compromiso y capacidad de adaptación, pero la reiteración de ajustes en su rol puede haber generado una sensación de falta de continuidad. En futbolistas de su perfil, esta percepción suele ser determinante a la hora de valorar nuevas opciones. El Barcelona aparece en este escenario como un club capaz de ofrecer un contexto diferente, tanto en términos de estilo de juego como de protagonismo ofensivo. La filosofía de posesión, la búsqueda constante del ataque organizado y la prioridad del juego asociativo encajan con muchas de las virtudes del delantero argentino.
Esta afinidad teórica explica por qué su nombre comienza a consolidarse como una opción prioritaria en determinados sectores del entorno blaugrana. Sin embargo, la transición hacia un nuevo club no está exenta de desafíos. La adaptación a un sistema distinto, a un vestuario con dinámicas propias y a una presión mediática constante requiere un proceso de integración cuidadoso. El Barcelona, consciente de estas dificultades, evalúa no solo el impacto inmediato del jugador, sino su capacidad para integrarse de manera progresiva en un proyecto que todavía se encuentra en fase de consolidación. El cuerpo técnico desempeña un papel fundamental en este análisis. La posible llegada de Julián Álvarez implicaría ajustes tácticos y una redefinición de roles en el frente ofensivo. La compatibilidad con otros atacantes, la distribución de minutos y la gestión de expectativas son aspectos que deben considerarse con antelación. La experiencia demuestra que la claridad en estos aspectos es clave para evitar conflictos internos y maximizar el rendimiento colectivo. El componente económico sigue siendo una variable central. Aunque el Barcelona ha logrado cierta estabilidad en comparación con etapas anteriores, el margen de maniobra sigue siendo limitado. Cualquier operación de esta magnitud requiere una planificación financiera detallada, que contemple no solo el coste de la transferencia, sino también el impacto salarial y las posibles consecuencias a medio plazo. En este sentido, la prudencia se impone como criterio rector. La comparación con la opción Rashford resulta ilustrativa. Mientras que el delantero inglés representaba una apuesta de alto coste y retorno inmediato incierto, Julián Álvarez se percibe como una alternativa más alineada con la realidad actual del club. Su edad, su trayectoria y su posible margen de crecimiento ofrecen una combinación atractiva que reduce algunos de los riesgos asociados a fichajes de gran impacto mediático. El cierre definitivo de la vía Rashford permite al Barcelona concentrar recursos y atención en escenarios más viables. Esta decisión refleja un enfoque más selectivo del mercado, orientado a optimizar cada movimiento. En lugar de dispersar esfuerzos, el club busca priorizar operaciones que encajen de manera coherente en su proyecto deportivo y financiero. En paralelo, el desarrollo del proyecto del Spotify Camp Nou continúa influyendo en la planificación global. Aunque el estadio no interviene de manera directa en las negociaciones, su impacto estructural condiciona la visión a medio plazo del club. La expectativa de un aumento progresivo de ingresos una vez completadas las obras permite diseñar escenarios futuros, pero no justifica decisiones precipitadas en el presente. La interdependencia entre infraestructura y planificación deportiva es cada vez más evidente. El Barcelona es consciente de que su capacidad para atraer y retener talento estará directamente relacionada con la consolidación del proyecto del estadio. En este sentido, cada decisión tomada en el mercado se evalúa también en función de su coherencia con esta hoja de ruta institucional. El entorno mediático continúa alimentando el debate, pero la postura interna del club apunta a una gestión más contenida. La dirección deportiva evita generar expectativas desmedidas y apuesta por un discurso basado en la cautela. Esta estrategia busca reducir la presión externa y permitir que las negociaciones se desarrollen con mayor margen de maniobra. Para Julián Álvarez, el escenario sigue abierto. La posibilidad de un cambio de aires convive con la opción de continuar en el Atlético de Madrid bajo nuevas condiciones. La decisión final dependerá de múltiples factores, entre ellos el grado de satisfacción personal, la claridad del proyecto deportivo y las garantías ofrecidas por cada club. En este proceso, la comunicación entre las partes resulta clave para evitar rupturas innecesarias. El Atlético, mientras tanto, mantiene una postura expectante. El club no tiene urgencia por resolver la situación y prioriza la estabilidad del grupo. Esta posición obliga al Barcelona a actuar con paciencia y a respetar los tiempos de una negociación compleja. La experiencia indica que este tipo de operaciones suelen definirse en fases avanzadas, cuando el panorama del mercado se clarifica. La posible llegada de Julián Álvarez también tendría implicaciones simbólicas. Su fichaje enviaría un mensaje sobre la capacidad del Barcelona para competir por perfiles de alto nivel incluso en un contexto de restricciones. No obstante, este mensaje solo tendría valor si se sustenta en una planificación responsable y coherente. El club es consciente de que la imagen pública debe ir acompañada de una gestión sólida. A medida que se acerca el tramo decisivo del mercado, las prioridades comienzan a definirse con mayor nitidez. El Barcelona busca avanzar sin comprometer su estabilidad, mientras que el Atlético evalúa el escenario con calma. En este equilibrio de intereses se juega el desenlace de una operación que podría marcar una etapa importante en la reconstrucción ofensiva del club blaugrana. El desenlace de este escenario de mercado se encuentra condicionado por una combinación de factores que van más allá de los nombres propios y que reflejan con bastante precisión el momento estructural que atraviesa el Barcelona.
La posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid, la confirmación de que Marcus Rashford continuará en su club y la evolución del proyecto del Spotify Camp Nou forman parte de una misma ecuación, en la que cada variable influye directa o indirectamente en la toma de decisiones. Desde una perspectiva deportiva, el interés del Barcelona en Julián Álvarez responde a una necesidad clara de reforzar el ataque con un perfil que combine movilidad, capacidad de asociación y gol. El delantero argentino representa una tipología de futbolista que encaja con la idea de juego que el club intenta consolidar, basada en la ocupación racional de los espacios y en la participación activa de los atacantes en la construcción del juego. Esta afinidad conceptual explica por qué su nombre gana peso frente a otras alternativas exploradas previamente. Sin embargo, el interés deportivo no puede desligarse del contexto económico. El Barcelona se mueve todavía dentro de un marco de control financiero estricto, lo que obliga a evaluar cada operación con una visión de conjunto. La posible incorporación de Julián Álvarez no se analiza únicamente en términos de rendimiento, sino también en función de su impacto salarial, su amortización futura y su coherencia con el resto de la plantilla. En este sentido, la comparación con la opción Rashford resulta significativa. Marcus Rashford representaba una apuesta de alto impacto mediático y deportivo, pero también un riesgo elevado desde el punto de vista económico. Su continuidad en su club actual confirma que, al menos en este mercado, el Barcelona ha optado por no forzar situaciones que excedan su capacidad real. Esta decisión refuerza una línea de actuación más prudente, orientada a reconstruir el proyecto de manera progresiva y sostenible. La situación de Julián Álvarez se percibe de manera distinta. Su edad, su recorrido y su posible margen de crecimiento permiten plantear una operación con una lógica más estructural. No se trataría únicamente de un refuerzo inmediato, sino de una inversión deportiva a medio plazo, siempre que las condiciones de la negociación lo permitan. Esta diferencia de enfoque es clave para entender por qué su nombre se consolida como una opción prioritaria. El Atlético de Madrid, por su parte, afronta la situación desde una posición de relativa fortaleza. El club no se encuentra obligado a vender y valora al jugador como una pieza importante de su proyecto. No obstante, también es consciente de que la gestión de expectativas individuales forma parte del equilibrio interno de cualquier plantilla. Retener a un jugador que no se siente plenamente realizado puede generar tensiones a medio plazo, por lo que el escenario se analiza con cautela. La relación entre ambos clubes se desarrolla en un marco de respeto institucional, pero con intereses claramente divergentes. El Atlético busca proteger el valor de su activo, mientras que el Barcelona intenta explorar fórmulas que hagan viable una operación compleja. En este contexto, el factor tiempo adquiere una importancia decisiva. Las negociaciones de este calibre rara vez se resuelven de manera inmediata y suelen evolucionar a medida que el mercado avanza. En paralelo, el proyecto del Spotify Camp Nou continúa siendo un elemento estructural que condiciona la planificación global del club. Más allá de su dimensión simbólica, el estadio representa una pieza clave en la recuperación económica del Barcelona. La expectativa de un incremento progresivo de ingresos una vez completadas las obras influye en la proyección a medio plazo, pero no elimina las restricciones del presente. La gestión de esta transición es uno de los grandes desafíos institucionales. El club debe equilibrar la necesidad de competir con la obligación de consolidar su base económica. En este sentido, cada decisión de mercado se evalúa también en función de su coherencia con el calendario del estadio y con la previsión de ingresos futuros. La planificación deportiva y la infraestructura avanzan de manera interdependiente. El entorno del club observa este proceso con atención. La posible llegada de Julián Álvarez genera ilusión, pero también prudencia. La experiencia reciente ha dejado claro que los fichajes, por sí solos, no garantizan el éxito si no se integran dentro de un proyecto coherente. Por ello, el debate se centra cada vez más en la estructura global y menos en los nombres individuales. Desde el punto de vista del cuerpo técnico, la incorporación de un jugador como Julián Álvarez implicaría ajustes tácticos y una redistribución de roles. Su versatilidad ofrece opciones, pero también exige claridad en la definición de funciones. La gestión de estos aspectos será determinante para maximizar su rendimiento y evitar solapamientos innecesarios en el frente ofensivo. La experiencia del entrenador y su capacidad para integrar nuevas piezas jugarán un papel fundamental. La confirmación de que Rashford se quedará en su club permite cerrar una etapa de especulación y enfocar los esfuerzos en escenarios más concretos. Este cierre no se percibe como una renuncia, sino como una decisión estratégica alineada con la realidad del club. La capacidad de descartar opciones cuando no encajan en el contexto actual es una señal de madurez en la gestión deportiva. A nivel institucional, el Barcelona busca transmitir una imagen de control y coherencia.
La comunicación oficial evita alimentar expectativas excesivas y apuesta por un discurso basado en la planificación a medio plazo. Esta estrategia pretende reforzar la confianza del entorno y reducir la presión mediática en un momento delicado del proceso de reconstrucción. El mercado, sin embargo, sigue abierto y sujeto a cambios. La situación de Julián Álvarez puede evolucionar en función de múltiples factores, incluidos movimientos de otros clubes y ajustes en las prioridades del Atlético. El Barcelona es consciente de que debe mantener flexibilidad y estar preparado para adaptarse a distintos escenarios sin comprometer su línea estratégica. La importancia del Spotify Camp Nou en este contexto no puede subestimarse. El regreso progresivo al estadio supondrá un impulso emocional y económico que influirá en la percepción del proyecto. Recuperar el escenario histórico permitirá reforzar la identidad del club y mejorar su capacidad para atraer talento. No obstante, este retorno debe gestionarse con realismo, asumiendo que los beneficios se materializarán de forma gradual. A largo plazo, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad del Barcelona para integrar todas estas piezas en una visión coherente. La posible incorporación de Julián Álvarez, la renuncia a fichajes económicamente desproporcionados y la consolidación del proyecto del estadio forman parte de un mismo proceso de reconstrucción. Este proceso exige paciencia, disciplina y una lectura precisa del contexto. El desenlace de este mercado ofrecerá pistas claras sobre la dirección que toma el club. Si el Barcelona logra avanzar en la incorporación de perfiles que encajen deportiva y económicamente, se reforzará la sensación de que el proyecto avanza en la dirección correcta. Si, por el contrario, las limitaciones impiden cerrar operaciones relevantes, el énfasis se trasladará aún más hacia el desarrollo interno y la consolidación de la base existente.